Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio al Rojo. Hola chavalada, otra vez aquí con vosotros. Me voy a ir quitando cosas porque si no el vaho, y además aquí hay distancia de seguridad. No veas cómo está el tema. Bueno chicos, hoy estoy encantado con el invitado que he traído. ¿Por qué? Porque los que sois seguidores míos os acordaréis del vídeo que hice con Vega, una chica súper simpática que ganaba un montón de dinero en OnlyFans. Pues hoy traigo a su pareja, Fade Faca, que a mí su nombre yo lo pronuncio muy mal, así que le voy a llamar Sergio. ¿Cómo es esa? Sí, tú a hablar como... ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Yo bien, encantado, ¿no? Ya Sin te veo, problemas de salud. No, que yo sepa, no. Perfecto. Vamos a ver. Mi gente, mis seguidores, no sé si sabrán quién eres. Esto es el barrio al Rojo y me gusta saber de dónde vienes. Pues, ¿Qué es tu principio, Sergio? ¿De dónde vienes? Pues yo vengo de Valencia, de un pueblecito de Valencia, y tampoco tengo de una familia bien, estudié allí en Valencia y... ¿Qué estudios? Pues estudié la ESO, luego hice bachiller y acabé haciendo un superior de mecatrónica industrial en la empresa Ford, que hace coches. Tengo un vídeo, de hecho, hablando de por qué me fui de por qué me fueron ellos, porque me echaron. Vale, al de final Ford. te echaron, ¿no? Sí, Pero me echaron, pero yo currando. le estoy muy agradecido que me echaran, la verdad. Bueno, hay cositas, claro, que sin querer me vienen a la cabeza, pero iremos cogiendo. Primero quiero conocer más cosas de Sergio. Vale. Las preguntas, yo, claro, vengo de una zona conflictiva y me gusta saber en tu barrio, o has vivido en barrios donde has visto algún delito o lo has padecido. No, yo la verdad es que vengo de un barrio bien, siempre he sido un niño de papá. Todo lo que le he pedido a mis padres lo he tenido, la verdad es que no me puedo quejar. Y siempre he sido un chaval estudioso, nunca me he drogado, nunca... De hecho, ni siquiera es que beba alcohol demasiado, o sea, no me gusta demasiado el mal camino. Bueno, Sí que te puedo contar un delito que me hicieron a mí. Pues, Yo bueno, he tenido muchos jaleos porque yo hacía boxeo antes. Yo Vale. estaba en el Campeonato de España de boxeo y tal. Y sí que es verdad que hubo un año en el que me desfasé un poco y salía de fiesta y bebía un poquito, que fue el único año que bebí alcohol, y cuando bebía un poquito yo tenía ganas de boxear y yo boxeaba con el primer tonto que se pusiera por delante. Y nada, la verdad es que ese año estuvo bastante tal. Y el único delito, así que yo me acuerde, fue una vez que yo me dedicaba a vender entradas para festivales. Y una chavala nos pidió, creo que fueron 50 entradas, que es una burrada, o sea, no, Sí. una chavala nos pide 50 entradas, pero bueno, dijimos, coño, es mucho dinero y encima nos faltaban 50 por vender y nos dijo, las quiero todas. Y fuimos y aparece la chavala, sale del tren, aparece, y yo soy muy bromista. Y le digo yo a la chavala de broma, que fue súper ridículo, porque le digo, venga, y ahora es cuando te quitamos todo el dinero y nos vamos. ¿Sabes? Se lo dije completamente de coña. Y de repente aparece por detrás un pavo, nos saca una navaja, nos coge del cuello, yo intento forcejear con él, pero claro, cuando sacó la navaja ya dije, a tomar por culo las entradas, ya las No paga es mi mi madre. dinero. Claro. Y nada, le dimos las entradas y al tiempo nos enteramos de que era la chica que estaba compinchada con ese tío y quedó con nosotros para robárnosla. Bueno. Y yo fui ahí de chulito, te la vamos a robar tal, y al final el que salí de allí escaldado fui yo, pero Hombre, bueno. gracias por contar una anécdota así. Ya no le haré más esa broma a una desconocida. No, Sergio, a mí, supongo que a mis seguidores también le interesará saber cómo un tío que viene de eso, ¿no? De buena familia, no buena familia, de una familia que se lo permite todo, Sí. porque son trabajadores y pueden hacerlo, y estás en un pueblo, estudias, te metes en la Ford, y ¿cómo llegas a OnlyFans, que es tu trabajo ahora? ¿Cómo hay ese cambio? Pues a ver, realmente aunque OnlyFans pueda... No tiene por qué ser implícitamente sexual, pero en nuestro caso sí que lo es. Yo ya desde bien jovencito, con 17 años, ya ganaba dinero con otras parejas. Yo tenía parejas que nos gustaba que nos vieran por webcam tal y lo hacíamos gratis, y yo que el sexo me encanta y el dinero me gusta más aún que el sexo, pues le dije, pues coño,
¿por qué no? Sé que hay gente que pagaría por ver esto, porque Claro. yo lo pagaría. Si yo lo pagaría, ¿por qué no va a haber más gente? Y dije, pues vamos a hacer esto delante de gente. Claro. Encima éramos menores de edad, que eso... Eso, la verdad, eso- implica más morbo. Claro, todo lo ilegal, Más morbo, ya más sabes morbo. que... Hostia, me estás diciendo que ya hacías webcam, joder, con Sí, las pero palabritas hoy. no era webcam. O sea, Eh, yo quedábamos con la gente y lo va- veían en directo. pero erais menores Sí, claro. y Pero eso yo, Fran, lo falseabais, ¿el qué? el ser menores. No, porque a aquel le gustaba más que fuéramos menores. ¿Y eso se podía subir? No lo subía a ningún sitio. Lo pagaban en directo. Claro, me venían, me pagaban en mano. Vale. Bueno, nos pagaban a los dos en mano y lo hacíamos en directo. Sí. Joder, entonces ahí hay un toque de exhibicionismo, ¿no? Sí, a mí siempre me ha gustado exhibirme. Y entonces, pues claro, eso y lo que tú has dicho, si te gusta el sexo Claro, y el te sexo gusta y el dinero, pues... así estoy rico. Vamos a ver, yo lo reconozco, como entrevisté a tu chica, pues os he seguido a los dos y os veo por las historias de Instagram y claro, veo que te lo pasas de puta madre. No me quejo. Oye, hay una pregunta que suelo hacer, pero solamente, no con lo que hayas ganado, sino cuando de verdad has visto que has ganado con OnlyFans, ¿qué es lo primero que te has gastado como, ¿sabes? Un lujo, un homenaje que te has dado de decir, hostia, ahora tengo esto ya fijo. Pues yo creo que irme a comprar ropa a sitios de lujo y ¿Cuál? no mirar el precio. Pues, por ejemplo, la camiseta que llevo, esto vale Sí, el 600 poder ir pavos. sin mirar el precio, ¿no? Claro, esto vale 600 pavos y, Y- esto debajo vale 600 Pero que más. no pero que Sin mirar lo que vale. sin mirar lo que vale. mirar lo Eso yo solo lo he podido hacer cuando atracaba bancos. Pero Pues eso me mola, lo eso mola. me lo Me miraré. alegro mucho que Pero sí que es además- verdad, sí que es verdad que empecé todo el año pasado disfrutando de mi dinero porque nunca había visto tanto dinero y ahora estoy más en modo de ahorrar para ese dinero, convertirlo en más dinero aún. Sí. Para el futuro no tener que preocuparme más por el dinero. Evidentemente me voy a permitir mis caprichos, pero siempre enfocado en que el dinero me dé más dinero. Era una pregunta obligada, ¿no? Porque ahora ¿qué edad tienes? 24. 24. En esto del sexo se gana dinero hasta cierta edad. También depende. Por eso, no. Que se le puede ir sacando partido, pero que se termina. Claro, Entonces, esto es como todo. Aquí público hay para todo. Lo difícil es encontrarlo, pero de eso me encargo yo. Pues claro, tú, creo recordar que tú eres el que llevas la página de OnlyFans de yo me Vega encargo. totalmente. Sí. He llegado a llevar más páginas, pero como no me reportan el suficiente beneficio para el tiempo que le invierto, pues he decidido centrarme 100% en la de Vega, que dé mucho más dinero del que da, porque sé que lo puede dar. Yo sé que puedo hasta triplicar los beneficios que ya da, que si lo recuerdas son muchos. Sí, sí. Y entonces ya igual pienso en coger otras chicas, porque muchas chicas vienen, por favor, llévame al OnlyFans, te doy la mitad. No quiero que me des la mitad. No quiero que me des la mitad, o sea, eso es un abuso. Mira, chicas, si tienes OnlyFans y te cobran la mitad por llevarte el OnlyFans, están abusando de ti, te están robando. Yo viene una chica y me dice, te doy la mitad, y yo le digo, no, mira, dame el 25%. Cuando he querido llevar, te he dicho, dame el 25%, porque me parece un abuso el 50%. Pero no me llena lo suficiente. Eso en un futuro igual, de momento quiero que mi novia sea la top mundial. Hombre, eso es que, claro, para mí, no sé cómo catalogarlo, ¿no? Poliamor, mente abierta. Para mí eres mente abierta en el sentido, porque, claro, yo no me considero un machista, tengo unos años. Las mujeres se valoran, se respetan. Exactamente. Pero yo tampoco tengo a la mujer como una posesión, pero sin querer he vivido en una época muy machista, entonces el ver a un tío como tú, con 24 años, que acepta totalmente ver a su pareja eso, y aún sacarle rendimiento... Ya, pero tampoco creo yo que ser abierto implique no ser machista. Quiero decir, yo no me considero... Hay mucha gente que sí me considera machista, yo no me considero machista, pero que puede haber una persona que sea abierta porque le excite ver a su pareja con otro hombre y luego ser el más machista del mundo, que puedo dejar que mi novia se tire a otro y luego llegar a casa, ponerla a fregar y si no se pone a fregar, pegarle, ¿me entiendes? No tiene nada que ver, pero que sí que es verdad que yo siempre he sido muy abierto y yo
respeto por igual, bueno, respeto o no respeto por igual al hombre que a la mujer. Claro, O sea, que a mí, es que a mí está- me es indiferente que sea un hombre que una mujer. Si una mujer hace algo mal, me parece que es una gilipollas a un hombre que una Lo mujer. mismo, se Y lo si voy un a hombre hace decir algo igual. mal, se lo digo igual. Ahí es a lo que yo vengo a decir, para mí son lo mismo, utilicemos lo que utilicemos. Bueno, pues doy por entendido que celoso no eres. Hombre, si fuera celoso, lo tendría muy jodido, la verdad. Porque claro, veo que tú haces todo, de todo, ¿no? Pareja que con tu mujer, pero haces tríos también. Sí, claro, yo lo que con me- dos chicas, tú. Lo que salga. Grabando OnlyFans, ¿qué es lo más surrealista que te ha podido llegar a pasar? Pues a ver, surrealista como tal. Que yo me acosté me eché la siesta, pero se suponía que no iban a grabar. Y de repente eran dos tíos y iban a grabar con mi novia. Y de repente me despiertan de la siesta gimiendo mi novia que flipas. Y yo estaba como que me habían dicho que no iban a grabar y de repente me la veo ahí gimiendo, que yo veía que estaba disfrutando que flipas. Me he enterado por ahí que te vas de Sí, viaje y me voy de viaje. no de viaje, que te vas, Me que voy te a vas vi- a vivir. Sí, Y no a Andorra. no Andorra, no Andorra no. Eso es para capitalistas opresores. Yo me voy a Chipre. A Chipre. El problema no es que no se vean reflejados en sanidad y educación, que probablemente ahí es donde más se ven reflejados, sino que hay luego un gasto superfluo que no es ni sanidad, ni educación, ni cosas básicas, que yo sí que creo que un país debe tener, donde se derrocha un dinero que se podría ahorrar mucho en impuestos o en otras cosas. Porque al final ya el problema ya no es solo yo que gano mucho dinero y yo al final me quedo en España y vivo de puta madre igual. Es el chaval que tiene un bar